Bien, entonces en el video anterior logramos determinar que el número mínimo de pasos que se requiere para mover una torre de Hanoi de una estaca a otra está dado justamente por esta expresión. Ahora fíjense que T1 es igual a 1. Entonces realmente el mínimo número de pasos lo podemos expresar de esta manera. Podemos decir que 2 a la n-1 por 1 pues es 2 a la n-1. Ahora nótese que el 1 también lo puedo escribir en términos de una potencia de 2. A saber, pues 2 a la 0 es igual a 1. Entonces realmente esta expresión que tengo aquí la puedo expresar de la forma 2 a la 0 más 2 a la 1, así hasta 2 a la n-1. Ahora, esta expresión la puedo manifestar de una manera reducida utilizando el símbolo de suma. El símbolo de suma se utiliza para expresar una suma de estas características en donde tengo algo que, si ustedes se fijan, permanece constante, a saber, la base, que es 2, y algo que está variando, que en este caso es la potencia. Entonces, puedo hablar acerca de que estoy sumando las potencias de 2 desde la potencia 0 hasta la potencia n-1. Esto lo expreso mediante el símbolo de suma, desde que k es igual con 0 hasta n-1 de las potencias de 2 a la k. Ahora regresemos a la tabla que relaciona el número de discos con el número de pasos necesario para mover la torre, que en este caso lo estamos denotando como Tn. Entonces, fíjense, tenemos lo siguiente. Si yo tengo un disco, voy a requerir de un paso. Si yo tengo dos discos, voy a requerir de 3 pasos. Si yo tengo 3 discos, requeriré de 7 pasos. Recuerden que siempre es 2 por el paso anterior más 1. 4 discos sería 15. 5 discos sería 31. 6 discos pues sería 63. Ahora vamos a hacer una observación. Si yo tuviera obviamente 0 discos, el número de pasos que yo requeriría para mover una torre de 0 discos pues es 0. Entonces, si yo hablara de una torre de 0 discos, el número de pasos en los que incrementé eh, ese número original es, digamos, algo de la forma 2 a la 0. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tuviera una torre de 0 discos, voy a requerir 0 pasos. El número de pasos en los que se incrementó ese mínimo número de jugadas que tuve que realizar para mover una torre de un disco fue un incremento de un paso, a saber, 2 a la 0. ¿Por qué lo estoy poniendo como potencia de 2? Porque recuerden que todo lo estamos manejando en términos de potencias de 2. Entonces aquí en esta tercera columna estoy hablando del incremento en el número de pasos de una torre a otra. ¿En cuántos pasos está incrementando la cantidad de jugadas para ganar el juego de la torre de Hanoi? Por ejemplo, para una torre de 2 discos voy a requerir un incremento con respecto a la torre anterior de 2 pasos, a saber, 2 a la 1. ¿Por qué? Porque en la torre anterior requerí solamente de un paso y en la que sigue pues voy a requerir 3 pasos. Entonces tengo realmente un incremento de 2 pasos respecto a la torre anterior. Esto pues tiene que ver justamente con esta expresión recursiva que calculamos en el video anterior. Si ustedes se fijan, para el siguiente paso pues voy a requerir un incremento de 2 al cuadrado, que en este caso es 4. De aquí a acá voy a requerir 2 al cubo. De aquí a acá voy a requerir 2 a la 4. De aquí a acá voy a requerir 2 a la 5.
un incremento de 2 a la 5 de la torre de 5 discos a la torre de 6 discos. Entonces el número de pasos necesarios, por ejemplo, si ustedes se observan, el número de pasos necesarios para trasladar un disco es el incremento correspondiente al de 2 discos menos una unidad. Fíjense, si yo agarro el incremento en el número de pasos en la torre de 2 discos y le quito 1, tengo este 1 de acá. Ahora, si yo tomo el incremento en el número de discos, en el número de pasos en la torre de 3 discos que fue de 4 y le resto 1, obtengo este 3. Si yo tomo el incremento en el número de pasos en la torre de 4 discos y le resto 1, tengo 7. A 16 si le quito 1 me da 15. A 32 si le quito 1 me da 31. Fíjense que en el siguiente paso, para comprobar lo que estoy diciendo, estoy agarrando el incremento en el número de pasos de una torre de n discos y le quito 1 me da el número de pasos de una torre de n menos 1 discos. Fíjense, si yo tomo 63, en este caso, que es el número de pasos de la torre de 6 discos, y le sumo justamente 2 a la 6, que en este caso va a ser 64, voy a tener 127 pasos. En efecto, si ustedes multiplican 63 por 2, recordando la fórmula recursiva, eso me da 126, más el paso que requiero para mover el disco más grande me da 127. Ahora, si ustedes toman el incremento en el número de pasos, que en este caso fue 64, y le restan 1, les da 63. Esto quiere decir, en general, obsérvese que el incremento, vamos a llamarle en este incremento, voy a llamar IN, el incremento en el número de pasos. El incremento en el número de pasos va a tener una forma en términos de una potencia de 2. Si aquí pongo n discos, parece ser que, aquí puedo poner tn, el número de pasos que voy a requerir en el número de discos n va a ser 2 veces el número de movimientos de la torre anterior más 1. Recuerden esa expresión recursiva. Y por otro lado, el incremento en el número de pasos va a ser de la forma 2, fíjense, 2 a la 0 corresponde a la de un disco, 2 a la 1 la de 2 discos, 2 a la 2 corresponde a la de 3 discos, 2 a la 3 corresponde a la de 4 discos, 2 a la 6 a la de 7 discos. Parece ser entonces que la expresión general es 2 a la n-1. Entonces, el incremento en el número de pasos para una torre de n discos, que en este caso estamos denotando por IN, tiene la forma 2 a la n-1. Pero hicimos también una observación muy importante. El mínimo número de pasos que requerimos para mover una torre de n discos está relacionada directamente con el incremento en el número de pasos. A saber, el número de pasos mínimo para mover una torre de n discos está dado por el incremento en el número de pasos de la torre siguiente, que en este caso sería la torre de n más 1 discos, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Parece ser que si yo sustituyo esta expresión acá, el número de pasos requerido para mover una torre de n discos tendría que ser algo de la forma 2 por n más 1 menos 1 menos 1. Es decir, ¿por qué 2 a la n más 1 menos 1? Recuerden que IN más 1 es sustituir n más 1 en donde tenga n. Entonces, si aquí tengo n más 1, tengo 2 a la n más 1 menos 1. Es por eso que acontece esta potencia.
Entonces 2 a la n más 1 menos 1 te queda 2 a la n menos 1. Pero nosotros ya habíamos hecho una fórmula para el mínimo número de pasos, que era esta expresión de aquí. Entonces, al parecer en nuestro modelo, la suma desde que k es igual con 0 hasta n menos, en este caso hasta n menos 1, de 2 a la k, tiene que ser algo de la forma 2 a la n menos 1. Tengo una igualdad que pues parece ser cierta, pero no la hemos demostrado. Ojo, nosotros planteamos un ejemplo, a través de ese ejemplo planteamos un modelo. Recuerden que en matemáticas muchas veces existen diferentes formas de resolver un mismo problema. Aquí lo resolvimos de dos maneras. Primero fue utilizando la expresión recursiva, quitamos la recursividad y obtuvimos esta expresión. Y luego, para obtener esta expresión, utilizamos el incremento en el número de pasos. Observamos que ese incremento tiene un comportamiento general de esta forma, y es así como obtuvimos el número de pasos mínimo para ganar en el juego de la Torre de Hanoi de n discos. Pero en realidad no hemos demostrado la igualdad entre esta y esta expresión. Pero no debe de ser complicado demostrarlo. Vamos a ver. Nosotros tenemos la expresión Tn, que es la suma desde que k es igual con 0 hasta n-1 de 2 a la k. Esa fue la expresión que nosotros obtuvimos al quitar la recursividad. Ahora, vamos a hacer un pequeño truco. Si yo multiplico Tn por 2, esto es multiplicar 2 por la suma desde que k es igual con 0 hasta n-1 de 2 a la k. Déjenme ahora entonces expandir esta suma. Si yo expando esta suma, pues recuerden que esto es algo de la forma 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 al cuadrado, así hasta 2 a la n-2, más 2 a la n-1. Multipliqué por 2 porque es digamos, una estrategia que se va desarrollando con el tiempo. Ahorita van a ver por qué. Multiplico por 2, ¿ok? Al multiplicar por 2, si ustedes se fijan, tengo la misma base y estoy multiplicando por un 2, entonces puedo pensar que este 2 lleva un 1 aquí para sumar las potencias respectivas en esta suma. Entonces voy a obtener algo de la forma 2 a la 1 más 0, más 2 a la 1 más 1, más 2 a la 1 más 2, es decir, 2 a la 1 por 2 a la 0, más 2 a la 1 por 2 a la 1, más 2 a la 1 por 2 a la 2, así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 1 más n menos 2, más 2 a la 1 más n menos 1. Entonces esto me queda 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo y así sucesivamente hasta 2 a la n menos 1 más 2 a la n. Ahora, fíjense, aquí es donde viene la magia. Recuerden también que Tn pues es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado, así sucesivo, bueno, 2 al cubo más 2 a la n menos 2 más 2 a la n menos 1. No pierdan eso de vista. Entonces, si yo hago la diferencia entre 2Tn y Tn, por un lado, pues esto es restar 2Tn menos Tn, pues es simplemente obtener Tn. Pero por otro lado, esto es algo de la forma 2 a la 1 más 2 al cuadrado, así hasta 2 a la n, que es esta expresión que tengo aquí, menos esta expresión que tengo acá, 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado, así sucesivamente hasta 2 a la n menos 1. Fíjense, este se va a cancelar con este se va a cancelar con este. Aquí, ojo, tengo 2 a la n menos 1, no lo pierdan de vista. Entonces, este 2 a la n menos 1 se va a cancelar con este de aquí. Y finalmente, esta expresión es igual a 2 a la n, que es el de aquí, menos 2 a la 0, que es el de acá, que es justamente 2 a la n menos 1.
demostrando así la igualdad entre esta expresión y esta expresión.